Buenos días, hermanos. Bueno, damos gracias a nuestro buen Dios porque nos permite una vez más estar aquí, en presencia, adorándole y honrándole de manera congregacional. Y que bueno, como siempre, doy gracias a Dios por la oportunidad que me permite de transmitir su palabra. Gracias también al cuerpo pastoral, bien, y cuerpo de diáconos de nuestra iglesia por su ayuda, por su supervisión. Gracias también a la membresía de nuestra iglesia, que ellos al fin y al cabo son los que confirman si usted ha sido llamado o no al servicio ministerial. Entonces, oremos en esta mañana. Bendito Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Yo te ruego y te suplico que yo pueda ser un buen mesero para llevar tu palabra, Señor, y dar el alimento, Señor, a tu pueblo, que de esa misma manera, Señor, podamos ser edificados, podamos ser llenos de tu presencia. Ayúdanos y mientras que escuchamos, Señor, tu palabra, que seas tú hablando, la mente, Señor, corazón. Danos, Señor, la capacidad de entenderla, que, Señor, ha de discernirse espiritualmente. Que, Señor, con todo esto, Señor, siempre sea la gloria, la honra y la alabanza de Cristo Jesús. Bueno, el título que puse en esta mañana para el mensaje es lo que la iglesia debe ofrecer al mundo. Lo que la iglesia debe ofrecer al mundo. Y bueno, el texto base es Hechos, capítulo 3, verso del 1 al 10. Recuerda que hemos venido estudiando el libro de los Hechos y es gran bendición para nosotros, ya que hemos estado en diferentes exposiciones y es de gran bendición. Recordemos que Lucas es el autor del libro, pero también es el autor del Evangelio de San Lucas. Son dos libros, ¿cierto? Dos tomos. Y hemos venido estudiando que Hechos es un libro donde se cuenta o se relata la historia de la iglesia desde sus inicios, desde cuando Cristo ascendió a los cielos, y hemos venido estudiando en los domingos anteriores, por ejemplo, temas como la iglesia que fundó Cristo. ¿Y recuerdan los que han venido juiciosos con este estudio de la enseñanza? También cómo es el nacimiento de una nueva iglesia, también estuvimos estudiando. También lo que es ser un verdadero y un falso apóstol, ¿sí recuerdan? También estudiamos el primer sermón de Pedro. También cómo debe ser la comunión entre cristianos. Ese es como lo que hemos venido estudiando hasta este capítulo. Y el doctor Lucas en el capítulo 2 nos ha narrado los eventos que acontecieron en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de los cristianos, capacitándolos, dándoles poder para que tuviesen la capacidad de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el doctor Lucas, recuerden que él fue médico, realiza algo que es común dentro del libro de los Hechos y son como resúmenes. Ustedes cuando van leyendo, él finaliza como con resúmenes. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 22, él finaliza diciendo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, aquí antes de iniciar el capítulo 3, él hace este resumen. Y Lucas menciona esto porque en el capítulo 3 que vamos a estudiar hoy, que yo espero que usted haya traído su Biblia para ir en diferentes textos, nos trae uno de esos eventos maravillosos que realizó por las manos de los apóstoles y por el poder de Dios. Y en este evento se cuenta que en el capítulo 3 dará ocasión para que el apóstol Pedro, que haga presente una vez más el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el segundo sermón que Pedro da después de este milagro. Entonces, por favor, vaya a Hechos capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10 qué fue lo que pasó, y este es el texto a estudiar. Curación de un cojo.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Bueno, ese es el relato que nos corresponde. Y bueno, lo que vamos a hacer en esta mañana es centrarnos en este milagro. Y lo podemos dividir en dos puntos, lo podemos decir. El primer punto, vamos a centrarnos en describir este evento, en contarlo y en ver lo que este evento en sí mismo da testimonio a la multitud que estaba allí reunida. Ese es el primer punto. O sea, es decir, vamos a exponerlo de tal manera que entendamos qué ocasionó este evento milagroso a la multitud allí reunida. Y dentro de este primer punto vamos a tener 4 subpuntos muy cortos, pero es para que usted lo tenga más o menos en la mente cómo vamos llevando el orden de la exposición. El primer punto es ese, el resumen. El segundo punto, vamos a centrarnos en cuál es la aplicación que trae ese evento al haber entendido su contexto allá en el siglo primero, y también cuál es la aplicación para nosotros pues hoy en día. En primer lugar, estudiemos la descripción de este milagro que Lucas nos cuenta, que un día, dice él, un día, así los pone varias versiones de la escritura, un día, lo cual significa que había pasado algún tiempo después del día de Pentecostés, cuando había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Un día iba el apóstol Pedro y Juan subiendo al templo en una de las horas que los judíos tenían de oración comunitaria, ¿cierto? La escritura nos dice que era la hora novena, dice la escritura, es decir, las 3 de la tarde, porque recordemos que los judíos contaban las horas a partir de la salida del sol, o más o menos desde las 6 de la mañana. Así que la hora novena es más o menos las 3 de la tarde este acontecimiento. Y nos dice la escritura que Pedro y Juan subían a orar en el templo. La oración en el templo se daba en 3 ocasiones en el día. Se daba a las 9 de la mañana, ¿cierto? Se daba a las 12 del día y a las 3 de la tarde. La oración de las 3 de la tarde, ahí donde estaba este cojo, ¿sí? Era la más concurrida. Es donde más asistían las personas porque se unían con el sistema sacrificial que hacían allá, que se hacía a esa hora. El salmista expone esta tradición que ellos tenían, que ellos dicen que subían a orar. Y el salmista en el Salmo 55, 17, él dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Entonces ellos seguían estas tradiciones. Ahora, la forma en que Lucas nos narra el versículo 1 de este capítulo 3 nos señala que esto era algo común en los apóstoles. Es decir, era común para ellos asistir al templo a orar. Y eso lo que nos hace generar es una primer pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos seguían aferrados a esas tradiciones judías? Uno podría llegar a pensar, ¿por qué? Si el Señor ya había muerto en la cruz, ¿por qué ellos seguían aferrándose a esas tradiciones judías de ir al templo y participar en lo que se hacía allí? Y la respuesta que debemos entender es que para ellos, los cristianos judíos de Jerusalén, para ellos no pensaban que estuvieran en una nueva religión.
sino que se encontraban en el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Por eso no se nos debe hacer raro que ellos seguían haciendo eso. Las tradiciones, exacto, participando de los sacrificios y las oraciones. Es más, en el capítulo 2:46 de Hechos, Lucas ya nos ha dicho que ellos perseveraban unánimes juntos cada día, ¿en dónde? Allá en el templo. Entonces no nos debe sorprender lo que ellos hacían de ir allá y participar todavía. Y decíamos que un hombre cojo era traído todos los días y puesto ahí a la puerta del templo llamada la Hermosa. Y este hombre estiraba su mano con la esperanza de que los hombres religiosos que subían al templo a orar a las 3 de la tarde, pues le diesen alguna moneda. Eso no es extraño para nosotros, ¿cierto? Dentro de nuestro contexto católico romano es tan común ver a la afuera de las iglesias católicas romanas, vemos personas postradas con enfermedades estirando su mano, ¿cierto? ¿Para qué? Para recibir algo, una limosna. Eso pasa mucho en el 20 de julio. Allí cuando hay misa los domingos, pasa estas situaciones. Llevan los enfermos con tal de que les den alguna limosna. Ahora, era común que le colocaran a las personas como este cojo que estaba allí a las afueras del templo, porque la ley ordenaba, a ellos le ordenaba que no hubiese mendigo dentro del pueblo judío. Por eso lo ponían ahí estratégicamente. ¿Y dónde estaba ese mandamiento? En Deuteronomio capítulo 15, verso 7. Ahí dice: cuando haya en medio de ti un menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás o le darás lo que necesite. Entonces ellos ya sabían. La ley demandaba que el mismo pueblo debía dar a las personas en esta condición que estaba este cojo. Así que este hombre estaba posicionado en un lugar estratégico, pues los judíos pensaban en la autojustificación, que por dar algo, ¿cierto?, ellos eran justos. Llegaron a considerar el dar al necesitado unas monedas por costumbre y no una obligación como la ley lo demandaba, sino por sentirse bien. De allí que el Señor Jesucristo en Mateo 6:12, él recrimine esto cuando dice: cuando pues des limosna, que no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes, los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto igual os digo que ya tienen su recompensa. Entonces lo que podemos entender es que este hombre todos los días es llevado a este lugar del templo, porque en medio de esa comunidad y de ese espíritu religioso que ellos tenían, pues seguramente las personas le ayudarían con alguna moneda en las puertas de ese lugar llamado como la Hermosa. Lucas dice que este hombre era cojo, dice ahí en el texto, pero debemos entender que este hombre era alguien que no podía desplazarse por sus propios medios. Tenía que ser llevado y traído todos los días. Y eso es importante saber, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día decimos que alguien es cojo, ¿cierto? Y nos imaginamos a alguien que tiene algún problema en su andar, pero que puede andar por sí mismo con un bastón o con una muleta. Pero este no es el caso de este hombre cojo, no es. Más bien, este hombre deberíamos llamarlo un tullido, ¿sí? Era alguien totalmente incapacitado para desplazarse. Necesitaba que alguien lo llevase continuamente allí, todos los días, a estar allí en la puerta del templo llamado la Hermosa. Ahora, en el recorrido de la narración que nos hace Lucas en el capítulo 4, verso 22, nos damos cuenta que este hombre era cojo de nacimiento, nos dice la palabra del Señor ahí más adelante, haciendo referencia a este caso. Y esta era su condición desde que nació. Y se nos enseña que este hombre tenía aproximadamente más de 40 años, nos dice el texto. Y nos imaginamos que desde muy pequeño este hombre había sido colocado allí a pedir limosna, y que la gente se había acostumbrado entonces a verlo allí sentado al lado de la puerta llamada la Hermosa. Era una situación difícil para este hombre. Ahora,
No es una referencia vacía que nos trae Lucas, el autor, al decirnos el nombre de la puerta al cual era colocado este hombre, este tullido todos los días. Hay una intención que Lucas tiene con esto, porque la mayoría de estudiosos de la Biblia dicen que esta puerta llamada la Hermosa era conocida también como la puerta de Nicanor. Era la puerta más valiosa que tenía el templo. Era hecha de bronce y tiene ese nombre la Hermosa, ya que un judío alejandrino la había regalado ahí para ese templo. Y la característica de esta puerta es que era tan grande, nos dice el historiador Josefo, que se necesitaban más de 20 hombres para cerrarla y abrirla. Era una puerta inmensa y de tanto valor que superaba las otras puertas que tenía el templo, recubiertas de oro y plata ahí mismo. Entonces no es una referencia vacía, porque lo que tenemos que hacer en medio de la narración que nos hace Lucas es meternos en esa imagen, ¿cierto? Una puerta inmensa y un mendigo ahí al lado. Entonces no es vano que Lucas nos diga el nombre de la puerta. ¿Por qué? Porque es un contraste brutal de la miseria de un hombre incapacitado, mendigo, pobre y tullido, frente a la majestuosidad de esa puerta llamada la Hermosa. El contraste es la opulencia, el lujo, la riqueza del mundo de esa puerta y la miseria humana también. Entonces no es en vano que Lucas nos diga el nombre de la puerta. Cuando Pedro y Juan pasaban por el lado del tullido, ¿este qué hizo? Le robó, ¿cierto? Que le diesen unas monedas. Pero el apóstol Pedro y el apóstol Juan tenían algo mucho más glorioso, ¿cierto? Que unas cuantas monedas. ¿Qué era eso glorioso? ¿Qué era eso glorioso? Ahora tal vez alguien diga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso glorioso de que está mencionando? Pues que le den su sanidad, ¿cierto? Alguien diría. Pero escuchemos las palabras que nos trae Lucas una vez más de qué fue lo que le dieron Pedro y Juan a este hombre. En el verso 4 dice, Pedro y Juan, fijándose en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata, tengo oro, pero lo que tengo te doy, ¿cierto? ¿Qué es aquello que tiene Pedro? Es la pregunta que surge. Alguien podría también responder, pues Pedro tiene el don de sanidad para darle la capacidad de moverse a este hombre por sus propios medios, ¿cierto? Pero no es lo principal que tiene Pedro para darle a este hombre. Una sanidad temporal. No es, no es que los apóstoles ofrecen, no es lo que la Biblia ofrece, una sanidad temporal, no. Porque ¿qué sentido tiene ser sano de una enfermedad si después le va a dar otra y igual va a morir? Debemos recordar una vez más que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el segundo tomo de la obra del doctor Lucas, que se inicia con su evangelio, y Lucas en el evangelio ya nos ha enseñado, ya esto no es lo primero que escribe Lucas, ya en su evangelio ya nos ha enseñado por un evento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que la sanidad no era lo vital. Lo importante no era la sanidad temporal en un encuentro con el Señor Jesucristo. No era lo importante. Vamos un momento a Lucas, precisamente es el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 12 al 19. Y esta es la historia de los leprosos. Ustedes recuerdan, ¿cierto? Lucas ya ha mencionado acerca de esto. Lucas 17, verso 12. Pero vamos a leer desde el versículo 16. Y dice, el mismo Lucas escribiendo, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. Ahí está hablando, ¿cierto? De los leprosos, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los leprosos los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, te ha salvado. Él ya había sido sano,
Pero dice, levántate que tu fe te ha salvado. El hecho de que Jesús mandara a los leprosos para ser sanos y presentarse al sacerdote era que volvieran y que se postrasen, lo que hizo este hombre. ¿Y qué más? Y reconocieran a Jesús como el Salvador. Ese era el propósito del milagro, no era solamente ser sanos. Pero ¿cuántos volvieron? Uno solo volvió a reconocer a Jesús y a darle gracias. Uno nomás. Y recibió no solamente la sanación, sino la salvación. Los otros 9 leprosos, ansiosos de ser declarados limpios, decidieron continuar con su vida normal en la sociedad, siguieron su camino y se olvidaron de dar gracias. Ellos sí recibieron algo temporal, esos 9 leprosos sí recibieron algo temporal, pero no era el propósito de Cristo ni de los apóstoles. Asimismo, la iglesia no debe dar al mundo cosas y migajas temporales que en algún momento van a terminar. No debe ser así. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el mundo si ganara todo el mundo y perdiere? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Así que Lucas ya nos ha enseñado que en un encuentro con Jesús, lo principal no es la sanidad temporal. No es lo importante las cosas aquí materiales. Si tú has tenido un encuentro con Jesús, pero no un encuentro de 3 días como lo hacen los carismáticos, no, ese tipo de encuentros no, sino un encuentro verdadero, donde te has humillado, has pedido perdón a Dios por tus pecados y has clamado por misericordia y salvación. Y Él te ha hecho nacer de nuevo y ahora eres una nueva persona que conoces, amas y obedeces a Dios y lo buscas no por lo que Él te pueda dar en esta tierra, sino por lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces ese sí es un verdadero encuentro con este claro ejemplo de los leprosos. Al entender qué es lo que le ofrece Pedro y Juan a este hombre allí en la puerta, este tullido, regresemos a Hechos 3 y leamos en el versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tiene Pedro? ¿Qué es lo glorioso que tiene Pedro y Juan? Lo que tiene Pedro es el bendito mensaje de es eso glorioso, grande, poderoso. Ahora, yo sé que cuando yo digo que lo que tiene Pedro y lo que ofreció Pedro es el evangelio, de pronto alguien podría decir, pero Henry, eso no es ir muy lejos con las palabras que Lucas nos trae de este evento. Y la respuesta es no. No es ir muy lejos. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, que levántate y anda. Y el nombre de Jesús no es una expresión mágica de poder. No es eso. No es algo mágico pronunciar en el nombre de Jesús. De hecho, vemos que los inconversos, los no cristianos usan esta palabra, pensando que eso les hará algún tipo de bien. En el nombre de Jesús. Pero el nombre de Jesús es la síntesis, el resumen, la suma, la compilación de la certeza de quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, cuando decimos en el nombre de Jesús, es eso, es la síntesis, el resumen, la suma, la compilación de la certeza de quién es la persona de Jesucristo. O sea, no por decir un nombre ya, no, es porque cuando decimos en el nombre del Señor Jesucristo, es porque tú y yo conocemos Cristo, la persona del Señor. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesucristo, es porque tenemos claro quién es la persona de Cristo y lo que ha hecho por los pecadores, por ti y por mí. Este hombre que era colocado a los pies de la puerta la hermosa todos los días, debía sin lugar a dudas haber escuchado acerca de Jesús de Nazaret. Jesús era un personaje que desde hace tiempo atrás era el comentario común, no solamente de las personas en ese lugar, sino aún de la predicación de los apóstoles. Este hombre colocado a los pies de la puerta
debió haber escuchado en algún momento acerca de Jesús de Nazaret, o por los apóstoles, por otras personas, o de pronto también en algún momento vio al Señor Jesucristo cuando el Señor se paseaba y enseñaba en medio del templo. Y ahora estos hombres que están frente al tullido, al cual estaba pidiendo una limosna, le ordenan que en el nombre de Cristo que se pusiera de pie. ¿Y él qué hizo? Creyó. Él creyó en aquel Jesús, no era en el nombre, que era lo que había escuchado de estos mismos apóstoles o de otras personas. Él ya había escuchado que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Salvador. Y sí, en alguno de nosotros nos cuesta creer que en el bendito evangelio fue lo que creyó el cojo. Pero eso quiero mirar 4 cosas muy brevemente para aclarar o defender esta posición de que lo que él creyó no fue en un nombre, sino en lo que es Cristo, en la persona del Señor, que lo que ofrece el apóstol Pedro y Juan a este hombre tullido no era una sanidad temporal, sino el bendito, glorioso evangelio. Porque es muy fácil decir, ¿cierto? Le ofreció una sanidad y ya lo puso a andar. Pero lo principal no es eso. No es eso. Ya lo vimos en el ejemplo con los leprosos. No es lo principal ser sanados y que ellos sigan con su vida. Lo principal fue que el que vino se postró, reconoció, fue sano, pero también recibió la salvación. Y la salvación solamente se puede dar a través del bendito y glorioso evangelio. Entonces, en el nombre de Jesucristo de Nazaret no es una expresión mágica. Tú puedes decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, cuando tú dices en el nombre de Jesús es porque entiendes, comprendes. Es la suma, es el resumen de la persona de Cristo. Entonces, de esos 4 puntos que vamos a ver para aclarar de que lo que el hombre creyó fue en el bendito evangelio, la primera aclaración es que debemos recordar que la fe es un regalo. La fe es un don. Y Lucas en el evangelio ya nos enseña esto. ¿De qué forma? De la forma más increíble que un hombre puede de un momento a otro colocar su fe en Jesús. Lucas nos dice que uno que estaba muriendo al lado de Jesús colocó su fe en aquel que también estaba muriendo. ¿Cierto? Lucas en el Evangelio, capítulo 23, verso 39 en adelante. Y ese texto también ustedes lo conocen. Lucas 23, 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, no es porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué increíble cómo este hombre que está muriendo en la cruz al lado de otro hombre que también está muriendo, puede llegar de un momento a otro a depositar fe en la persona de Cristo. ¿Cómo? Porque la fe es un regalo de Dios. La fe es un don divino. El segundo argumento de que lo que ofrece el apóstol es el evangelio al tullido, cuando le dice al cojo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, es porque en este mismo sermón que viene a continuación, que se genera por los hechos de este milagro, ahí en Hechos más adelante, nos encontramos con la siguiente afirmación, en Hechos capítulo 3, verso 16. Ese fue el segundo sermón de Pedro después de la sanación. Y él dice algo de este cojo. Y dice, y por la fe en su nombre, al tullido que ustedes han visto y que ustedes conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos ustedes. ¿Vemos?
Cuando dice la Reina Valera, le ha confirmado su nombre, debemos entender lo que un nombre involucra. Involucra todo lo que es la persona, todo lo que es la esencia, la síntesis, el resumen, la suma, la compilación de la certeza de quién es esa persona. En este caso de Cristo. Cuando menciona nuestro nombre, ¿cierto? Detrás de cada nombre hay una persona, hay unas características, es igual. Todos los que estamos acá tenemos un nombre y detrás de ese nombre hay una persona con diferentes cualidades, ¿cierto? Es así. Pero lo que hace especial y poderoso el nombre de Jesús, porque Él es Dios. Eso es lo que hace especial el nombre de Jesús. Por eso el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y recuerdan? Porque aún los demonios dan testimonio del poder en el nombre de Jesús. Así que Pedro claramente después de este evento milagroso y en el sermón que predica a continuación que sanó al cojo, él declara la fe a la persona de Jesús, de este cojo, no un nombre, la fe en Jesús, en la persona, en quién es Él, lo que hizo. Entonces estos dos argumentos hemos visto en defensa de lo que ofreció Pedro al cojo. Fue, la fe es un regalo de Dios y lo segundo, un nombre involucra todo lo que es la persona. En tercer lugar, te quiero mostrar, es que dentro de la estructura que Lucas utiliza en el libro de los Hechos, él va a presentar un milagro muy parecido. Ya no hecho por Pedro, que es el principal personaje de la primer parte del libro de los Hechos, sino que ahora en la segunda parte de los Hechos, donde el personaje principal es Pablo de Tarso, él va a presentar un milagro muy similar a este, donde se enfatiza la fe de un pagano, alguien que no es cristiano, en torno a lo que Pablo había enseñado. Hechos capítulo 14, versos del 5 al 10. Ahí nos cuenta también este milagro parecido. Hechos capítulo 14, versos del 5 al 10. Y dice, pero cuando los judíos y los gentiles, Hechos 14, 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Es como parecido a la historia, ¿cierto? Al relato de tres. ¿Qué hizo? ¿Qué dice el texto? Oyó, ¿cierto? Oyó hablar a Pablo y Pablo estaba predicando el evangelio, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, porque es un regalo para ser sanada, dijo a gran voz, ¿qué le dijo? Levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces, esto es un milagro muy similar donde la persona, donde este pagano que no era creyente ha depositado ¿qué? Fe. ¿Fe en qué? En lo que Pablo está diciendo. Y lo que Pablo está diciendo o Pablo está haciendo es predicando el evangelio. Ese es el tercer punto. Y el cuarto, para defender la posición que lo que el tullido, el cojo, creyó no fue en un nombre, ¿cierto? Así normal, sino que era la persona de Cristo, lo que él había hecho por los pecadores. Lo cuarto es que este hombre de Hechos 3, capítulo 3, lo cuarto es que este hombre de Hechos, capítulo 3, el tullido no glorifica al hombre sino a Dios. Siempre cuando el evangelio es predicado, siempre cuando se predica el verdadero evangelio, Cristo es exaltado y glorificado y reconocido. Es Cristo. No importa el instrumento que Dios haya usado. No importa. Alguien decía, tú y yo debemos nacer, crecer, predicar el evangelio y morirnos. Nada más. Eso es lo que tiene que hacer un creyente. Nace, crece, predique el evangelio y muera. Y ya. Se ha olvidado. Es Dios quien se lleva la gloria. Es Cristo quien necesita ser conocido.
Es el Espíritu Santo el que convence al pecador de su necesidad más grande que tiene. Y seguimos en el texto de Hechos 3, volvamos allí, verso 9, la sanación del cojo. Y todo el pueblo le vio andar, ¿y qué hacía él? Alabar a Dios. ¿Ve? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Estamos hablando del tullido de Hechos 3. Este hombre no se fue a casa, como los 9, ¿sí recuerdan? Este no se fue como los 9 leprosos a seguir su vida normal, siendo malagradecidos. No, este cojo, ¿cierto? Se quedó ahí. Dios nos guarde a nosotros de olvidarnos de lo que Dios nos ha dado y ha hecho en nuestra vida. Dios nos guarde estos 9 leprosos, tener esta misma actitud. Entonces, este hombre que ya no era cojo, no era tullido, ¿cierto? Él lo que hizo fue quedarse allí con los apóstoles. Y en el verso 10, ¿qué dice? Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Así que claramente lo que Pedro y Juan ofrecieron a este hombre fue el glorioso evangelio. Ofrecieron a Cristo, un nombre para hacer. Este hombre entendió que el nombre de Jesús era creer a ese mensaje que resumía la verdad acerca de quién es la persona del Señor Jesucristo. Y lo que Cristo había hecho por los pecadores. ¿Qué ha hecho Cristo por los pecadores? Lo que precisamente se está celebrando en esta temporada. El nacimiento de Cristo. La Navidad no es regalos, fiestas y cosas materiales y mundanas. Eso no es la Navidad. La Navidad es que Cristo abandonó su hogar, como lo cantábamos, su hogar celestial, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa, Él mostró, su gran amor nos alcanzó. Eso fue lo que hizo. Volviendo al relato de Hechos 3, entonces Pedro dijo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que Pedro tenía era el mensaje del evangelio y lo ofreció. Y este hombre tullido lo recibió por fe. Y al recibir este mensaje glorioso, cambió la existencia de un ser en torno a Dios. Totalmente. Ahora lo hace apto para vivir para Dios. Recibir el mensaje del evangelio y aceptarlo y no rechazarlo cambia la relación de cualquier persona en torno a Dios. Y esto fue lo que pasó. Este fue el resultado. Un hombre tullido, sano y salvo. El Talmud judío es una serie de enseñanzas y escritos de los judíos en torno a la ley. El Talmud judío dice, los lisiados que podían moverse con un bastón, se les permitía entrar en esa parte del templo que estaba asignado para los gentiles. Ellos no podían entrar allá en cierto lugar especial, o sea, para los que no eran judíos se les asignaba como unos pasillos. Ellos no podían entrar al atrio. Ellos tenían un patio que era un pasillo como afuera del templo, esos eran los judíos. Pero los cojos o los que tenían algún problema en sus pies podían entrar si ellos se podían desplazar por sí mismos o por medio de una ayuda. Pero dice el Talmud, pero para aquellos que eran cojos o que no tenían piernas y tenían que ser llevados de un asiento o una camilla colchada, para ellos estaba prohibido el ingreso al templo. Tremendo. Así que este hombre que está allí a la puerta del templo llamada La Hermosa, este hombre nunca había entrado al templo, no podía, ni siquiera al atrio donde se hacían los gentiles, ni siquiera al patio. Estaba prohibido para él. Por lo que sucede a este hombre después de ser sano, el resultado de lo que recibió es que este hombre ahora entraba a ese lugar y dice Hechos 3:8. ¿Y cómo entró? Saltando, ¿cierto? Se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Por primera vez este hombre que durante 40 años, durante toda su vida que fue colocado allí a los pies de la puerta, que antecedía la entrada del atrio, a semejante puerta donde entraban los hombres a alabar a Dios, por primera vez este hombre que tal vez toda su vida no pudo entrar,
ahora entraba saltando y alabando a Dios. Imagínense ese gozo y esa alegría. ¿Y por qué Lucas hace tanto énfasis en la alegría que tenía este hombre? Él escribe, porque él sabía que la sanación había sido un milagro. Él mismo era médico, Lucas era el médico, y sabía que esto era imposible en ese tiempo, que un tullido pudiera volver a caminar, y más de 40 años. Y ese fue el resultado de depositar fe en la persona de Cristo. Y que esta fe salva, cambia completamente la esencia de un hombre y en torno a su relación con Dios. Ya no es enemigo de Dios. El creer en Cristo lo hace volver a Él y reconciliarse. Y bueno, todo eso pasó, creó una conmoción inmensa. Y este es el primer punto que hemos visto en esta mañana acerca del contexto de lo que pasó. Hasta aquí el primer punto. Estudiamos y entendimos qué ocasionó este evento milagroso a la multitud allí reunida, que fue ocasión para predicar el evangelio. Y el segundo punto que vamos a ver es cuál es la aplicación que trae ese evento, de ese milagro, al haber entendido su contexto del siglo primero, y también cuál es la aplicación para nosotros pues hoy en día. ¿Cuál es el significado para ese contexto cultural, para ese siglo primero en el inicio de la iglesia? ¿Cuál es el significado? Para ese momento, en la historia de la redención, el significado fue este: que un tullido de nacimiento, que un hombre que ellos se acostumbraron a ver todos los días a la puerta del templo, que lo habían visto ver y crecer incapacitado allí sentado de nacimiento, ahora está saltando por ahí, porque el énfasis de Lucas es que saltaba. Aquel que nunca había caminado ahora saltaba de gozo, y eso solo podía significar una cosa para ellos: que el Mesías había venido y que los últimos tiempos ya estaban en marcha. Para ellos significaba que el Mesías había venido y los últimos tiempos ya están en marcha. Eso era lo que tenía que significar, porque en Isaías 35, versos 3 al 6, que es uno de los muchos pasajes que encontramos en medio de los profetas en torno al momento en que viniera Cristo, el Mesías, y que el pueblo, los judíos, ellos conocían muy bien este pasaje. No solo era el hecho de ver a un hombre que nunca había caminado saltando, sino que lo que significaba para ese pueblo en ese evento es una de las profecías que estaban de Cristo. Isaías 35:3. Y dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decía a los de corazón apocado, esforzaos, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Este evento estaba haciendo una vez más la manifestación directa que el Mesías había venido y los últimos tiempos se habían iniciado ya. La oportunidad estaba cerca y el mensaje del evangelio iba a ser una vez proclamado, y eso es lo que Pedro va a entrar a realizar después de la sanación del cojo, el segundo sermón que da él. Ese es el desarrollo de la narración de este evento y el significado en torno allá al primer siglo, a lo que pasó. Ahora, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la aplicación que trae ese evento para nosotros hoy en día? ¿Cuál es? Alguien podría responder que toca llevar a todos los tullidos al Centro Mundial de Avivamiento para que caminen. ¿Será ese es el significado para nosotros hoy en día? Y no, los dones de hacer obras prodigiosas y milagros fueron dados a los apóstoles. ¿Para qué? Para confirmar el mensaje que ellos estaban proclamando, el evangelio. Y nosotros no tenemos hoy en día ese don, no lo tenemos. Claro está, oramos por los que están enfermos, claro. Y si es la voluntad de Dios, el Señor los sana. Y creemos que el Señor puede sanarlos, ¿cierto? Pero si no es la voluntad de Dios, pues morirán en esa enfermedad, porque lo que ofrece el Señor no es temporal. ¿De qué le sirve a alguien ser sano ahorita si más adelante la otra enfermedad igual va a morir? No es lo temporal, no es lo importante lo que ofrece el evangelio, lo que ofreció Cristo y lo que ofrecen los apóstoles. Ahora, la verdad del evangelio proclamada por los apóstoles las tenemos en la escritura, no necesitamos
Pero es precisamente eso lo que tenemos como iglesia y lo que debemos proclamar y ofrecer al mundo. Es eso lo que Pedro y Juan le ofrecieron a este tullido, a este cojo, no fue plata y oro, ¿cierto? Sino el glorioso evangelio. Que en esencia eso fue lo que sucedió con Pedro y Juan en torno a este hombre. Pero para entender la aplicación que este evento narrado por Lucas trae para el día de hoy para nosotros, lo primero que debemos comprender es el hecho de que un milagro, que era una manifestación gloriosa del poder de Dios, un milagro muchas veces traía una enseñanza en sí misma. Él no hacía milagros al azar o porque sí. Nada es al azar con el Señor o por casualidad, nada. Es decir, los milagros no solamente eran hechos maravillosos y extraordinarios, sino que el único propósito que tenía era señalar en este caso que el mensaje que se estaba dando era de parte de Dios. Para eso eran los milagros. Hay algo que debemos resaltar y es que vivimos en una época trágica de la iglesia cristiana evangélica. Tristemente, esto por el hecho que hay una gran confusión en torno a lo que es la iglesia. No sabemos. Y es por ello que esta historia se convierte fácilmente en una ilustración de la situación miserable del hombre y la expectativa de lo que la iglesia ofrece. El tullido es una buena representación de lo que es la humanidad en torno a su relación con Dios, un ser imposibilitado de poder entrar a la presencia del Señor, por lo que se podría representar en lo que el templo simbolizaba, sentado cerca de él, pero sin la capacidad de poder relacionarse con él. ¿De qué le servía ese tullido ahí al lado del templo si no podía entrar? Ese es el hombre en su estado natural, un tullido, un ser que vive por Dios en medio de una creación que expresa su gloria, pero que es un tullido para venir en relación con Dios. No puede caminar hacia el Señor. Es necesario que alguien venga y lo busque y le brinde lo que necesita, no oro ni plata, sino el glorioso evangelio. Y esa era también nuestra condición espiritual. Esa era, hermanos. Y algunos que estábamos aquí en la mañana, esa era nuestra condición, tullidos sin poder caminar hacia Dios. Y muchos de nosotros así andábamos por el mundo, pidiendo limosna al mundo, esperando tal vez un amor sincero, alguien que se compadeciera de nosotros. Estábamos sin esperanza y sin Dios. Pero algún día la iglesia nos ofreció lo que necesitábamos, no solo cosas temporales, sino que vino alguien y nos habló del nombre de Jesús. Y ese nombre revelaba todo lo que era Jesús, su precioso evangelio, su obra y sacrificio. Y Dios puso fe en nosotros. Y estando en esa condición, fuimos salvos y fuimos sanos de nuestra condición deplorable de personas que no podíamos caminar. ¿Y qué pasó? Toda nuestra vida fue transformada y cambiada, toda. No nos fuimos siendo desagradecidos, como los leprosos que solo buscaban un bien para sus vidas temporales. Solo buscaban en Cristo cosas materiales. Y eso es lo que muchos, en muchos lugares que se dicen llamar iglesia, hoy en día ofrecen. Ellos ofrecen en el nombre de Jesús dinero, entretenimiento, reconocimiento, vivir bien, casas, carros, una mejor vida, pero solo aquí en la tierra. Pero no ofrecen la verdadera necesidad que tiene el hombre, que es enseñar a reconocer que es un pobre tullido, que va caminando al infierno y que es necesitado del único y suficiente Salvador que es Cristo. Pero ¿qué es lo que produce el evangelio en el verdadero creyente? ¿Qué es? Salvación. Salvación, gozo y alegría de estar con sus hermanos en Cristo, de poder entrar y venir al templo y adorar, de ser libre de la esclavitud de la enfermedad llamada pecado y ahora andar en vida nueva. Hay una historia en torno al libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está en la ciudad de Atenas, donde Pablo, de una forma que muchos expresan sarcástica, le dice a los filósofos de Atenas que viven cerca a Dios, pero que están como ciegos tratando de hallarlo y de tocarlo.
Y él les dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Como el tullido estaba cerca de las piezas de la puerta del templo de la hermosa, pero imposibilitado de poder ir a él, y esa imposibilidad es así como la del hombre. Los seres humanos buscan satisfacer lo que solo Dios puede satisfacer, pero ponen su esperanza en el mundo, en lo que ofrecen, en lo temporal. Ponen su esperanza en este sistema caído, en este sistema dirigido por Satanás, y buscan en él, en Satanás, el medio de darle significado a su existencia, pero están igual que todos los que pasaban día a día por ese lado del tullido. Lo único que el mundo puede ofrecer son limosnas, placeres que tratan de apaciguar el desazón que todo hombre tiene en su interior y que solo Dios puede satisfacer. Solo Dios puede satisfacer tu vida, tu alma. Esa es una lucha que el escritor de Eclesiastés pone escribiendo cuando busca el sentido de la vida. En los placeres, las ilusiones, las personas, las limosnas que el mundo puede ofrecer. El poder, el placer, el conocimiento, el reconocimiento, el amor. Pero siempre que terminaba ese proceso de tratar de hallar el significado de la vida, tenía la misma expresión. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y en medio de ese desespero, entonces las personas buscan la iglesia. En medio de todo eso que acabé de mencionar, donde piensan lógicamente que van a hallar una respuesta a ese vacío que tienen. Buscan en medio de la iglesia respuesta, que es aquello que puede darle plenitud a su vida. Pero tristemente debemos realizarnos la pregunta, ¿qué se encuentran en la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia está ofreciendo? La respuesta, y tomando la ilustración del tullido, es este pasaje de la historia en torno al crecimiento de la iglesia. La respuesta es que la iglesia está ofreciendo lo mismo que el mundo ofrece, limosna. Hay una total confusión en torno a lo que la iglesia debe ofrecer al mundo. Algunas ofrecen moralidad, es decir, un código de normas de hacer esto y lo otro, de no hacer aquello para ser mejores y entonces considerarse buenas personas y pensar que entonces podemos tener entrada a la presencia de Dios. Pero con este aspecto, tristemente, el tiempo muestra la incapacidad del hombre en torno a la voluntad de Dios. Y ese vacío sigue siendo presente del ser. Pueden estar aquí sentados, pero su vida no ha sido cambiada, no ha sido transformada. Otras iglesias ofrecen un lugar para hacer relaciones sociales, un círculo de amigos con los cuales pasar el fin de semana y ya, con los cuales compartir ministerio de adultos, de jóvenes, ministerio de damas, caballeros, de empresarios, etcétera. Pero no son las personas a nuestro alrededor lo que llena ese vacío. No es eso. Otras ofrecen un tratamiento emocional, terapia psicológica y motivacional, liberaciones de rencores del pasado, un lugar que los haga salir de dichas reuniones como un gigante listo para enfrentar las dificultades, pero cuando la emoción acaba, se halla en un estado peor, aparentando su confusión y vacío. Así estén en la iglesia. La mayoría de las personas asisten a las iglesias con la esperanza que sus problemas actuales se solucionen, que en las iglesias le den la clave para que su matrimonio se restablezca, la clave para que las finanzas se estabilicen, la clave para que sus hijos e hijas rebeldes se sometan a la dirección de sus padres, el toque mágico para que la enfermedad que se lleva sus fuerzas desaparezca. Pero eso no es lo que debe ofrecer la iglesia. El principio que recorre la mente de las personas en torno a la iglesia es el mismo principio que recorría en la mente del tullido al pedir a Pedro y a Juan que le dieran una limosna, una solución a las circunstancias temporales. Pero la iglesia no debe ofrecer eso, hermano. Ahora, amados hermanos y amigos presentes, aquí en esta mañana, todo lo que podamos vivir en este peregrinaje, en esta vida, es algo temporal, ¿sí sabías?
Sí, hermanos, es algo temporal. En algún momento yo tendré que ir al velorio de ustedes o ustedes al mío. Algo temporal, todos estamos de paso. La escritura nos compara como la hierba, nos compara como la niebla, nos compara como una sombra. La vida se va muy rápido. Y si la idea del Señor Jesucristo solo fuera ofrecer solución a las cosas temporales, realmente no tendría nada especial que ofrecer. Si eso fuera, si la idea del Señor Jesucristo solo fuera ofrecer soluciones a las cosas temporales, realmente no tendría nada especial que ofrecer ni estar acá. Pues hay muchos otros lugares de este mundo caído que pueden ofrecer estos placeres, soluciones temporales para las situaciones temporales. Hay una anécdota en la historia de la iglesia que expresa muy bien lo alejada, lo confusa que está la iglesia en torno al vital papel que debe cumplir en este mundo caído. Se cuenta de Tomás de Aquino, que un día visitó al Papa Inocencio II en la ciudad de Roma. Inocencio II estaba contando una gran suma de dinero, a lo cual al llegar Tomás de Aquino, Inocencio II le dijo: ¿ves, Tomás? La iglesia ya no puede decir, no tengo plata ni oro, lo que Pedro y Juan le dijeron a este hombre tullido. A lo cual Tomás de Aquino respondió: es cierto, Santo Padre, pero tampoco puede decir hoy en día, lo que tengo te doy, levántate y anda. Y no lo puede decir porque la iglesia en el día de hoy está confundida en lo que es y en lo que debe ofrecer al mundo. El apóstol Pablo da una expresión que es muy importante tenerla siempre presente en torno a entender qué es lo que la iglesia ofrece al mundo. En 1 Corintios 15, 19. Y dice: si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados y dignos de conmiseración de todos los hombres. Y tú y yo esperáramos cosas temporales y materiales de Cristo acá. Es así. Ahora, esta historia del tullido también nos permite ilustrar lo que la iglesia representa aquí por el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Lo que la iglesia debe ofrecer a las personas que confundidas se acercan a ella. Allí en el texto que estamos estudiando en Hechos capítulo 3, verso 4, el doctor Lucas nos dice que Pedro, con Juan fijando los ojos, les dijo: míranos, míranos. Y poder decir que a las personas aquí presentes deben estar pendientes. Tú debes estar pendiente, atenta, atento a las palabras de lo que la iglesia realmente ofrece al mundo. Tú debes estar pendiente. Tú debes mirar, porque la iglesia muy fácil se puede desviar. Nosotros no podemos gloriarnos de que somos reformados y que tenemos cierto conocimiento. No, se puede desviar la iglesia y es muy fácil. En el versículo 6 dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Recordemos que Jesucristo y solo Jesucristo es la respuesta a la condición miserable en la que el hombre se encuentra. Solo en Él podemos levantarnos y entrar en el lugar santísimo, es decir, estar ahora y para siempre en la presencia de nuestro Dios y entender y empezar a experimentar el verdadero sentido de la vida, vivir para Él, vivir para su gloria, como el autor de Hebreos lo expresa en el capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, su sacrificio, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, alguien podría replicar: pero Henry, las cosas que vivimos ahora duelen. Se habla de que las cosas temporales y lo material no es importante, y pueden decir: las cosas que vivimos ahora duelen.
enfermedad, la muerte, la rebeldía de nuestros hijos, la infidelidad, la falta de respeto de nuestro cónyuge, la escasez. Eso duele, a lo cual debemos responder: hermano, hermana, deleítate en el Señor, deleítate, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en la vida eterna. Eso lo prometió el Señor. Céntrate primeramente en el reino de Dios, hermano. Céntrate y su justicia, deleítate en Él, a pesar del dolor, a pesar de que las cosas no salgan como tú querías. Levanta la mirada a lo eterno, levántala, y seguramente en medio del crecimiento de tu relación en torno a Dios, la sabiduría divina guiará tus pasos en cada uno de los aspectos que ahora te afligen. Quiero finalizar con la expresión, una frase, una oración que da un hombre que es Lewis. Dice: pongamos a nuestro lado nuestro yo y hallaremos nuestro yo verdadero. Perdamos la vida y la salvaremos. Entreguémonos todos los días a la muerte de nuestras ambiciones y de nuestros deseos favoritos. Pero busquemos a Cristo y lo hallaremos, y con Él todo lo demás vendrá por añadidura. Jesucristo, amados hermanos, es lo que la iglesia debe ofrecer al mundo, y ese es el papel que siempre tiene que desarrollar. Roguemos al Señor para que esta verdad sea una realidad en nuestra iglesia, faro de gracia y sublime gracia. Oremos. Bendito Señor y Rey eterno, muchas gracias te damos por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por revelarnos tu verdad a través del estudio de ella. Señor, nosotros, Señor, por mucho tiempo fuimos tullidos, Señor, cojos, imposibilitados, pero tú nos alcanzaste, tú fuiste y nos buscaste, y nos diste no oro y plata, bendito Padre, para seguir llenando nuestro corazón de ambición, sino que nos diste lo que necesitábamos, Señor, el verdadero evangelio, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, bendito Padre, tu sacrificio, tu nacimiento, Señor, dejaste posición, Señor, y viniste a vivir, te humillaste entre pecadores, entregaste tu vida a la última gota de tu sangre para ofrecer salvación, para dar. Pero Señor, los tullidos, Señor, te crucificaron. Nosotros te crucificamos con nuestros pecados, pero tú venciste la muerte, Señor, y resucitaste, Señor, te ascendiste a los cielos, bendito Padre, a Satanás, venciendo la muerte, Señor. Está sentado, Señor, en la gloria de Dios, y algún día volverá. Y eso es lo que la iglesia debe ofrecer, bendito Padre, al mundo. El verdadero y glorioso evangelio que cambia y transforma vidas. Te damos gloria y honra a ti. En Cristo Jesús. Gracias, hermano.